Nuevamente les saluda el profesor Giovanni. En esta ocasión vamos a trabajar lo que es la suma en la progresión geométrica. Y la fórmula para encontrar la suma de los términos es igual a A1, primer término, por 1 menos R a la n dividido 1 menos R. Si R es diferente que 1 o la suma es n por el primer término si R es igual a 1. Bueno, vamos a ver el primer ejemplo para poder comprender esta fórmula. Dice, ¿cuánto suman los primeros 12 términos de la progresión geométrica? Y me dan esta, mire, 2, x y 18. Entonces prácticamente lo que me están dando es el primer término, que es 2, y me están dando el tercer término, que es 18. ¿Sí? Entonces, en ese orden de ideas, entonces yo puedo decir que A3 es igual al primer término a R n menos 1, entendiendo que n es 3. De una vez voy a hacer esa sustitución para poder comprenderlo. 3 menos 1. Entonces lo que yo voy a encontrar es R. Sustituyamos datos de una vez. Entonces este sería 18. Este sería 2. Y R cuadrado. ¿Sí? Despejo R. R cuadrado es igual a 18 dividido 2. Esto me va a dar 9. Entonces R es la raíz cuadrada de 9, que en este caso va a ser 3. Bueno, entonces yo ya encontré que R es 3. Bueno, entonces ahora yo ya puedo aplicar la fórmula. La suma de los primeros 12 términos es igual al primer término, y el primer término es 2, por 1 menos R, R es 3, elevado a la n, que en este caso es 12, dividido 1 menos 3. Y usted con ayuda de su calculadora, esto le va a dar 531.440. Y esa es la suma de los primeros 12 términos de esta sucesión geométrica o progresión geométrica. Note que no fue necesario encontrar el segundo término. Bueno, veamos otro ejemplo. Dice así, calcule la suma de los primeros 20 términos si A12 es 4 y A15 es 256. Entonces, mire, pues, lo primero que tengo que encontrar aquí es R y encontrar el primer término. Eso me pudiera ayudar bastante. Veamos aquí, pues, voy a plantear así. A15 va a ser igual a 12 por R 15 menos 12. ¿Sí? Sustituyamos datos. ¿Quién es A15? 256. ¿Quién es A12? 4. R a 15 le quito 12, 3. Despejo R. R es igual, R a la 3 es 256 dividido 4. Entonces R es la raíz cúbica de 256 dividido 4. Y eso me da 4. Entonces ya encontré R, que eso era muy importante. Ahora voy a encontrar A1. Entonces lo voy a plantear así. Voy a usar otro color para que veamos aquí. Y mire pues, voy a usar el A12. A12
es igual a A1 R 12 menos 1. ¿Sí? Va, sustituyamos datos. A12 es 4. A1 es lo que yo tengo que encontrar. ¿Sí? R es 4 por 4 y 12 menos 1, 11. ¿Sí? Entonces despejo A1. Entonces A1 es igual a 4 dividido 4 a la 11. Y como son potencias de igual base, se copia la base y se resta los exponentes. 1 menos 11 menos 10. Entonces A1 es 4 a la menos 10. Ahora note, ya tengo R y ya tengo A1. Entonces ya puedo usar la fórmula de la suma. Entonces la suma de los primeros 20 términos es igual a ¿qué? Al primer término, 4 a la menos 10 por 1 menos 4, la R, ¿verdad? Recuerden que estamos aplicando esta fórmula. ¿Ve? R a la N, ¿verdad? Entonces aquí es a la 20 dividido 1 menos 4. Lo que hicimos fue que aplicamos esta fórmula, la suma. Entonces, con ayuda de su calculadora, entonces esto le va a dar 349.525.33. Y esa es la suma de los primeros 20 términos. Y solo nos dan el 12º término y el 15º término. Y lo primero que tuvimos que hacer es buscar la R. Y luego encontramos el primer término. Veamos otro ejemplo. Dice, obtener el 16º término y la suma de los primeros 16 términos de la progresión, donde cada término es el 5% mayor que el anterior y A1 es 80. A1 es igual a 80. Bueno, entonces aquí tenemos que comprender algo bien importante. Mire pues, primero encontremos el valor de R. Dice que A1 es 80 y el siguiente término, ¿qué dice? Es 5% mayor que el anterior. Entonces, si yo quisiera ver es esto, entonces A2 sería igual a A1 más el 5%, 0.05% de A1. Entonces, A2 sería, aquí hay un 1 más 0.05, entonces sería 1.05 A1. Si lo quisiéramos ordenar como ordenamos la fórmula, entonces diría que A2 es igual a A1 por 1.05. Entonces esto, mire, es R, el factor de progresión. Entonces ya encontramos R. Bueno, en ese orden de ideas, entonces vamos a encontrar el 16 término. Entonces voy a usar otro color. A16 sería igual a A1 R 16 menos 1. ¿Sí? Entonces, A16 sería, primer término, ¿cuánto vale? 80. ¿Cuánto vale R? 1.05. Y 16 menos 1, 15.
Entonces, con ayuda de su calculadora, entonces esto sería 166.31. Primero encontré R y con R ya puedo encontrar el 16º término. Ahora encontremos la suma de los primeros 16 términos. Ahora encontramos la suma, pues. Entonces, S16 es igual al primer término, que es 80, 1 menos R elevado a la N 1.05 elevado a la 16, dividido 1 menos R, 1 menos 1.05. Y con ayuda de su calculadora, esto le va a dar 1892.6. Entonces, note lo que hicimos aquí. Interpretamos esto que es el 5%. Entonces dijimos que el siguiente término es el término anterior más el 5%. O sea que el 5% de A1. Y esto me da 1.05. Si lo ordenamos como lo hicimos aquí, entonces encontramos automáticamente el valor de R. Gracias por su atención. Hasta la próxima.